Este era el ambiente segundos antes de que descarrilara el tren. Y por la desviada también entra. ¿Me oyes? En ese momento la tragedia ya era inevitable. Ay. Fueron 79 muertes y 139 heridos, a los que el accidente les cambió la vida. Vino, se acercó, me dio la mano y me dijo, no te preocupes, ya estamos aquí. Y yo recuerdo que no le solté la mano. Yo pensé, pues ya que estás aquí, aquí no me dejas. Este próximo jueves se cumplen 3 meses desde aquel 24 de julio, por la noche, 9 de la noche más o menos, cuando aquel tren que se dirigía hacia Ferrol descarrilaba minutos antes de entrar en la estación de Santiago de Compostela, con el resultado que, por desgracia, todos conocemos a estas alturas. Estamos en condiciones, en el programa de esta noche, de compartir con ustedes algunos aspectos claves de la investigación que podrían condicionar la situación de los que actualmente están acusados dentro de esa investigación judicial. En concreto, les hablo del contenido de las cajas negras, de esa grabación a través de la cual vamos a poder saber qué sucedió en ese tren minutos antes de que descarrilara, con consecuencias tan lamentables para, desde luego, las 79 personas que perdieron la vida, pero también para todos los pasajeros que viajaban a bordo de ese ferrocarril. Continuamos con Fran Espiñeira, así que buenas noches, seguimos aquí. Pilar García Negro, muy buena noite. Muy buenas noites. Martillo Noriega, muy buena noite. Iván Puentes, muy buena noite. Nos acompaña también Gladys Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? Fernanda. ¿Cómo estamos? Muy bien. Nos va a ayudar a construir el relato de lo que queremos contar esta noche, un relato que es simplemente un aperitivo de lo que vamos a poder ver el próximo sábado. ¿En dónde y qué, Gladys? Vamos a desgranar todo lo que tiene que ver con este accidente del Albia. Lo decía, se cumplen ahora 3 meses este mismo jueves y lo vamos a ver todo en Informe en V, porque este accidente, por desgracia, un suceso que heló la sangre de todos los gallegos, de los que por supuesto viajaban en el tren, de sus familiares, pero también de los que trabajamos muy cerca de este caso. Hay mucho todavía que contar. Bueno, pues a través del trabajo de Gladys Vázquez y de las personas que forman parte del equipo de Informe en V, vamos a ir adelantando algunos de los contenidos que se podrán ver en toda su extensión este próximo sábado, pero antes vamos a reconstruir a través de los contenidos de esa caja negra qué sucedía en ese tren Albia unos minutos antes de que se produjera ese descarrilamiento. Este es el sonido del Albia desde la cabina del maquinista. Silencio roto solo por la circulación del tren. Son las 8:20. El interventor llama por primera vez al maquinista porque se ha activado el freno de hombre muerto. Se me disparó el hombre muerto 2 veces y aflojé más la marcha. No sé, es igual. No pasa nada, dicen. El Albia sigue su camino. El tren toma impulso y alcanza los 195 km por hora. A Garzón vuelve a sonarle el móvil. Son las 8:39. Quedan 2 minutos para la tragedia. Garzón responde. Dímelo. El interventor le pregunta por un posible cambio de andén en Pontedeume, una conversación que debería ser corta. Están muy próximos a un punto crítico, a Curvada a Grandeira, pero siguen hablando durante casi 2 minutos. Normalmente sí, pero bueno, normalmente entran en el andén principal. Primer pitido. Un aviso acústico les dice que han pasado por la baliza de la señal avanzada. Ellos siguen hablando. Y por la desviada también entra. ¿Me oyes? Garzón corta y cuelga al instante. La curva de Agrandeira se le ha echado encima. Va a 179 cuando tenía que ir a 80. Un suspiro del maquinista y esto. ...79 muertos. Dentro, Garzón respira. Ay. Pasaron unos minutos antes de que los vecinos lo ayudaran a salir. Bueno, han pasado casi 3 meses, como decíamos, pero la verdad es que pone los pelos de punta meterse en ese tren, escuchar los sonidos que iba escuchando el maquinista hasta el momento mismo en el que tuvo lugar el descarrilamiento, el sonido incluso de ese descarrilamiento y una grabación, la de la caja negra, Frank, que parece demostrar que esa conversación
que se mantenía entre el maquinista y el otro empleado, bueno, pues tuvo algo que ver en su escasa capacidad para tomar decisiones, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que en este sentido La Voz de Galicia desde el primer día dio toda esta información, se contó exactamente a la velocidad que iba el maquinista, la conversación que había existido, quiénes habían sido los interlocutores, y es cierto que ha existido una corriente popular de intentar exculpar al maquinista de lo que es evidentemente un fallo personal, que puede estar agravado por la falta de determinada señalización y por otro tipo de carencias que puede haber en la vía, que obviamente las hay, que ha quedado demostrado también en las investigaciones posteriores, pero lo que es innegable es lo que hemos visto en las imágenes de televisión, que se produce esa conversación, que recibe los dos pitidos acústicos que le avisan de que está entrando en una zona peligrosa y que a pesar de todo eso sigue entrando a 180 km/h en un lugar que estaba señalizado a 80. Estamos escuchando, compañeros, si queréis podéis darle más protagonismo a ese sonido, que probablemente sea una de las partes pues más inquietantes de esa grabación de la caja negra, y que es el sonido del descarrilamiento, justo el momento en el que el maquinista perdía el control del tren como consecuencia de la velocidad a la que entraba en esa curva de Agrandeira. Martiño. Bueno, eu decir un pouco que xa dixen en outras ocasións, non? Aquí parece que hai responsabilidades individuais, eu coido que cando máis afondamos estas resultan evidentes, pero eu tamén me centro noutro tipo de responsabilidades que son as colectivas e que son as que recolle non ninguna vontade popular, senón o propio SUIT no seu derradeiro auto, non? Na que fala incluso de medidas de aforro en determinados tramos, e que imputa directamente as responsabilidades colectivas no nome de Adif e de Renfe. Estamos falando xa na non instalación do RTMS, pero incluso instalándose o sistema que se instalou de seguridade na non instalación de balizas, de reductoras de velocidade. Co cal, eu como cidadán, máis alá das responsabilidades individuais, tamén teño que colocar o foco nas responsabilidades colectivas, e aí coido que claramente hai unha responsabilidade colectiva da Adif Renfe. De esas responsabilidades colectivas, por supuesto, también vamos a hablar. Escucharemos a Pablo González, que como saben es el compañero de La Voz de Galicia, que habéis entrevistado para Informe en V, y que también advierte sobre estas circunstancias, sobre la responsabilidad que tendría también Adif y Renfe en la determinación de los sistemas de seguridad que se estaban aplicando en ese tren. Hemos hablado hoy también con el sindicato de maquinistas, una vez que se sabe el contenido de la caja negra, que se ha divulgado, como decía, a través de La Voz de Galicia. Esta es la percepción que en estos momentos se tiene de este sindicato. Yo creo que no es trascendental. Lo que pasó en la cabina, puede haber un despiste, puede haber una distracción, pero para eso tienen que estar puestas las medidas de seguridad redundantes, que son las que en el ferrocarril están en todos los sistemas de seguridad. O sea, bien sea el ASFA digital, bien sea el RTMS, siempre hay medidas redundantes que tienen que prever el fallo humano. Y el problema está en que esa línea no había medidas redundantes. Estaba todo a la atención que tenía que prestar el maquinista en todo el recorrido. Y simplemente le consulta al maquinista por qué vía le van a entrar, o que tenga en cuenta que lleva viajeros para cruzar al otro lado. No creo que se alargue demasiado, en absoluto. Es una conversación totalmente normal. Al jefe de tren se le comunica en circunstancias que van en la sala de viajeros. Y el interventor lleva el teléfono para eso, salvo que disponga lo contrario, vamos. Lo que yo aprecio que son pitidos de las señales de las balizas de vía libre. Son las balizas previas a las señales, sí. Si estuviese en rojo o en amarillo, el pitido sería más continuo e incluso activaría el frenado automático del tren. ¿Qué significa? Con el ASFA, ¿eh? Bueno, lo que dicen los representantes de los maquinistas. Pilar. Eu quixera poñer o acento sobre unha cuestión que a esta altura xa me parece non só fundamental, senón clamorosa, e a necesidade do exercicio da competencia sobre toda a rede ferroviaria galega por parte da propia Galiza, por parte de un poder político galego. E este non é un asunto menor, porque efectivamente, se votamos e queremos compor un catálogo de que é o que nos toca a nós, galegas e galegos, despois desta catástrofe terrible no mes de xullo, pois é a atención ás vítimas en todos os aspectos, sanitario, psicolóxico, todo o dispositivo asistencial, policial, de bombeiros. Xa non falemos naturalmente de toda a axuda inmellorável de todos os veciños e veciñas de Angrois e de outros lugares. Por suposto, os gastos xurídicos tamén, aparellados agora ao xulgamento correspondente. Entón, claro, é abismal a diferenza entre todo isto que nos toca, dito agora de maneira vulgar, que xa sei que non é a palabra adecuada, que nos toca pagar, e despois dependermos
de non se sabe que implementación de dispositivos de seguranza ou de medidas para prever, como dicía coido que con exactitude este representante dos maquinistas, o fallo humano. Porque o que si é redundante, utilizando tamén palabras del, é claro, sabermos que houbo un telefonema, como houbo, un ou máis de un, pero, en fin, un en concreto, absolutamente imprudente, probablemente máis alongado do que se requeriría nese punto concreto. En definitiva, un fallo humano, iso xa se sabe desde o minuto número 1. De maneira que eu poño a énfase no que me parece que as institucións galegas, o poder, a Xunta de Galicia tiña que estar xa... Hay discusión política hoy renovada, coincidiendo con esta exclusiva de la voz de Galicia, y que tiene que ver con la necesidad de que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia. Saben que el Bloque Nacionalista Galego y Alternativa Galega de Esquerdas llevan luchando por esta comisión, bueno, pues prácticamente desde que tuvo lugar el accidente, y que se han encontrado de forma sistemática con la oposición, no solamente del Partido Popular, sino también del Partido Socialista. Hoy han vuelto a la carga. Es cierto que el Partido Socialista ha introducido algún matiz, pero parece que no va a ser suficiente. Vamos a verlo. A reintroducción da petición solicitud de constitución dunha comisión de investigación sobre a catástrofe de Angrois, que asinamos conxuntamente co Bloque Nacionalista Galego, como temos por costume facer, de colaborar ambos grupos. Non nos imos a cansar de volver a registrar esta solicitude e de levala a debate a pleno até que se aprobe a creación desta comisión de investigación. Porque cada vez hai máis evidencias de que o que se fixo en Galiza foi aforrar a costa de prescindir de medidas de seguridade básicas. E iso necesita dunha investigación parlamentar e da depuración de responsabilidades. Nos apoiamos hoxe que ese asunto fora incluído na orde do día. Parécenos importante que se un grupo ou dous formulan esa petición se poida someter a debate. Analizaremos o contido da iniciativa e adoptaremos unha decisión antes do pleno. Non cambiou nada desde a última vez que se debatiu neste pleno, salvo por un aspecto, que no Congreso foi creada unha comisión para investigar esta cuestión por unanimidade. Iván, ten que investigar o Parlamento Galego o que aconteceu en Angrois? Bueno, eu creo que o competente é o Parlamento do Estado para investigalo, non por unha cuestión, porque o propio Parlamento de Galicia podería crear esa comisión de investigación e non tería potestade para chamar a declarar a responsables de Fomento, a responsables de Adif, que serían os que terían a última palabra para determinar que o que pasou con esta obra, non? Por tanto, eu creo que se quere crear unha comisión de investigación, a min que non son nacionalista, me representa tan ben o Parlamento Español como o Parlamento Galego e, polo tanto, a institución axeitada para investigar isto é o Congreso dos Deputados. Por tanto, entendo que esa é a Cámara. Ahora, a min non me molesta, se o Parlamento de Galicia quere abrir unha comisión de investigación, non me molesta, todo o contrario. Ahora, efectiva non vai ser porque non vai ter capacidade para chamar a declarar a quen ten que declarar. Unha recordación histórica. En 1995 tiñamos competencias sobre os camiños de ferro. En absoluto. E en 1995, a instancias do Bloque Nacionalista Galego, recordo perfectamente, créase coa anuencia dos outros dous grupos, daquela, o do Grupo Popular e o do PSOE, unha célebre, polo bon resultado, pola eficacia da súa xestión, comisión a prol do ferrocarril galego. E foi grazas a esa comisión e ao traballo desenvolvido, tanto dentro do Parlamento Galego, como despois no Congreso dos Deputados, porque houve un traballo persistente, o ano seguinte entrou por primeira vez nesta Asamblea Legislativa tamén o Bloque Nacionalista Galego. Grazas a iso e a ese traballo persistente e a esa teima en que tivésemos un tren, un chisco merecente de tal nome, pois hoxe, evidentemente, movémonos, por exemplo, da Coruña a Vigo, con algo de comodidade e con algo de rapidez. Eu quería dicir únicamente unha cuestión, non? Eu creo que se ten reiterado, máis alá da cuestión competencial, eu creo que sobre este accidente hai un pacto de silencio PP-PSOE.
a nivel do Estado e incluso aquí no país, ¿no? Porque son evidentemente la capital no, es que lo que no, pero espera un momentinho, Fran, porque aquí cada uno dice lo que quiere. No, Fran, aquí hai unha cuestión, é dicir, aquí hai unha vía judicial e unha vía política, hai responsabilidades judiciais e políticas. E si sempre hai un xuiz investigando, non iba a ter ningún tipo de razón de ser a historia das comisións de investigación parlamentarias. Pero máis alá, é que os feitos son evidentes, aquí hai responsabilidades compartidas con diferentes administracións e responsabilidades tamén de altos cargos do PSOE. E entonces aquí non hai interés ningún por parte do sistema de alternancia de chegar a unha diagnose do que aconteceu. Non hai interés ningún. E é clamoroso a posición porque claro, aí sale Puy a falar da comisión dunha subcomisión parlamentaria que non existe interés ningún e que claramente está descafeinada. Non existe interés en chegar ao fondo da situación. E desgraciadamente che vou dar unha razón unha cosa, será o xuiz o que acabe determinando as responsabilidades e vai a determinar responsabilidades non individuales, sino colectivas, polo camiño que está levando. E entón aí terán que dar respostas que terán que dar respostas. Martín, por moito, digo, en primeiro lugar, por moito que repitades que hai responsabilidades políticas por parte de xentes do PSOE e do PP dentro desa estrategia de equiparar o PSOE e o PP, que son o mesmo, que é histórica dentro do nacionalismo. Podes decir, Iván, podes decir a frase completa. Isto non é histórica. Hasta só xa podes decir. Iván, ti sabes que son evidencias, son datos. Por moito que o digades, non ten por que ser así realmente. E ademais eu creo que non é así. Tiramos de meroteca. En segundo lugar, sobre as competencias, dicir, o nacionalismo galego, desde o primeiro momento no que se produce este accidente, intenta, claro, a ver, remata Iván, un momento. Pilar acaba de dicir, por exemplo, e que é algo que repito BNG desde o primeiro día do accidente prácticamente, un argumento similar a si as competencias sobre os ferrocarrís estivesen en Galicia, outro galo cantaría, ou xestionaríamos isto de outro modo. Se as competencias dos ferrocarrís estivesen en Galicia, estaría gobernado o ferrocarril galego polo Partido Popular, exactamente, que si estivesen dentro do Parlamento do Estado, e non sei se habería moita diferencia. Eu creo que o debate non está en quen ten as competencias, non está entre se o Parlamento de Galego é máis soberano ou o Congreso dos Deputados. O debate está en averiguar o que pasou. E o que pasou é, primeiro, e con esta grabación, además que hoxe difunda a Voz de Galicia, creo que queda moito máis claro, dicir, o que pasou é, hai un fallo humano que cada día é máis evidente que é o detonante ou causante do accidente, que a responsabilidade penal, si existe, está nese fallo humano, e a partir de aí logo poderemos averiguar que fallos, que mecanismos de seguridade poderían estar instalados na vía. Hai máis recorrido, hai máis percorrido, máis responsabilidade penal, porque non quer dicir que se fixese algo que non se debería ter feito. A pregunta fundamental é, eu supoño que ninguén xulgaría dentro do SISO, dentro da sensatez, que o Parlamento galego abrise unha comisión para pescudar sobre as inundacións extemporáneas no Levante español. Entón, eu pregúntome, que se precisará para que unha institución, a primeira galega, no papel, que o Parlamento de Galiza se digne investigar sobre un accidente brutal nunca existente na historia dos camiños de ferro galegos a 4 km como se fose na raya con Portugal, tanto me ten, pero para maior abondamento a 4 km escasos da capital de Galiza. Estatal, nunha empresa que é Renfe estatal e nunha empresa pública do goberno de España. Se estamos pagándonos, eu que hai unha palabra terrible políticamente que é, e en termos cívicos tamén, que é deixación de responsabilidades. E entón, aí estamos efectivamente perdidos, porque entón considerámonos suxeitos tutorizados e tuteláveis sempre, permanentemente, por un poder supremo. A ver, Fran, yo creo que el momento, Iván, déjame hablar un poco, que venís ahí los dos ya, es que vamos, de verdad. Pero estuviste antes con Paco. Ya, hombre, pero habló Paco nada más, con Fernando. Falta me haría aquí ahora para ayudarme. A ver, venga, al grano, hombre. Digo, porque esto lo explicaría él muy bien, que la comisión es ese elemento inútil que se hace para distraer las atenciones. Claro, efectivamente. Entonces, lo que el ala radical del Parlamento necesita es algo a lo que engancharse para seguir discutiendo sobre algo que... ¿A qué te refieres con el ala radical del Parlamento? Pues los chicos estos de, como diría mi amigo Aje, y el Bloque, que son los que están intentando liderar esta reflexión. De ala radical y chicos estos. Pero eso que lenguaje, de verdad, é un lenguaje. Yo no me meto con tu lenguaje y yo lo respeto, o sea que yo creo que por aí está, pero entón serán parlamentarios de dos grupos SIDEN, de dos grupos parlamentarios, non chicos estos, e a la radical será de polos radicais criados en granxas que os alimenten radicalmente. Radicais libres. A la radical. Lo que quiero decir es que la parte más radical del Parlamento gallego, esa parte más radical que está permanentemente enfrentada con el mundo y discutiéndolo todo, pues que esa parte que necesita un nuevo banderín de enganche. ¿Eres feliz con esa versión? Sí, claro, soy feliz.
Don't worry, be happy. Por eso, igual que tú eres feliz con la tuya. Yo no te la compro, yo no quiero que me compres la mía. Ni quiero que es así de fácil. Yo vengo a contarla. A ver, venga, al grano, que si no... Digo eso, que simplemente que se están ahora discutiendo para volver a perder el tiempo 4 meses. Yo soy partidario de que se resuelva de una vez la vía judicial, lo más rápido posible, y una vez que se resuelva la vía judicial, que se depuren todas las responsabilidades políticas. Vamos a seguir avanzando, porque como les decía, hay queríamos... otra máxima absoluta, que luego está la fuerza de la democracia, que son votos a favor, votos en contra. Queríamos seguir avanzando y avanzar una pequeña parte, ya les digo, una pequeña parte, va a haber muchísimo más el sábado del contenido de ese programa Informe en V que dirige Gladys Vázquez, y en el que se va a ir un poco más allá, en el que se va a tratar de determinar qué pasa a día de hoy, casi 3 meses después del accidente, qué situación están las víctimas, en qué situación está el cobro de los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir adelantando algunos de esos contenidos. Por ejemplo, la importancia de esta grabación, porque hay gente que hoy está minimizando lo que acabamos de escuchar, esa conversación, minutos antes de que se produjera el accidente. Hay gente que considera que no aporta grandes cosas a lo ya sabido. Gladys. Lo que está claro es que, bueno, diga lo que se pueda decir, esta grabación sí se conocía, es cierto, una parte de la transcripción, pero esta grabación a la que accede hoy en exclusiva La Voz de Galicia aporta datos que no se tenían y llega en un momento en el que además se buscan respuestas, que es lo que vamos a intentar hacer el sábado en Informe en V. Por lo que decíais antes, porque esta grabación, aparte de una conversación entre el maquinista y el interventor, tiene muchas sensaciones, tiene muchas señales auditivas que dicen mucho de lo que pasó en esa cabina unos minutos antes de que se desencadenase la tragedia. Para llegar a esas respuestas hemos abierto pues, un abanico de expertos que con su generosidad pues, nos han mostrado múltiples opiniones. Aparte tenemos la suerte de tener en la casa a uno de los mejores, que es Pablo González, nuestro compañero periodista La Voz de Galicia, al que precisamente sometíamos hoy a un 3er grado sobre este tema de la grabación de la caja negra, sobre la importancia del audio. Y no se pierdan lo que dice Pablo. Él sigue cada día la actualidad de todo este tema del tren, del accidente de Angrois, y no se pierdan lo que dicen sobre la importancia de esta grabación. Él considera que la grabación es determinante a la hora de llegar a las causas de ese accidente de tren, y también va más allá, habla de la importancia de los recortes que han tenido lugar en Adif. Es una llamada que yo creo que es innecesaria totalmente. La decisión de llevar el tren por un andén u otro de la estación de Pontedeume es una decisión que no competía ni al interventor ni siquiera al maquinista. Es una conversación demasiado larga, reiterativa, y que se produce, pues se termina segundos antes de que el tren descarrile. Para mí es una causa, es un desencadenante total y absoluto del accidente. La primera y la más importante, por la que están encausados una veintena de altos cargos de la DIF y miembros del Consejo de Administración, es la decisión de cambiar el proyecto original en ese tramo del accidente, ¿no? En un principio estaba previsto que todo el tramo fuera con RTMS, es decir, la máxima seguridad, un sistema que monitoriza totalmente la conducción. En junio del 2010 ese sistema se cambia y el juez, en un auto muy reciente, acaba de decir que él atribuye ese cambio de la seguridad a una política de ahorro de costes. Martiño, creo que eras tío que apuntaba antes. Pablo establece unha relación directa entre a modificación do proxecto de seguridade en un momento determinado, coincidindo cos recortes que empeza a aplicar, neste caso, o Goberno Central. Sí, iso que aparece recollido no auto, non? E fala dos dous sistemas, non? O que correspondería a ese tren que nos venderon, por moito que digan que isto é un delirio do nacionalismo ou da esquerda. Ese tren que nos vendeu o exministro de Fomento, José Blanco, dicindo que era un tren de alta velocidade, parece que non hai responsabilidades, pero só se tiramos de hemeroteca e vese que tren nos venderon, incluso que tren nos quixeron vender tamén dende aquí, porque a propia Xunta, a nota de prensa do día da inauguración, tren de alta velocidade, que ao final non tiña... A nota de prensa era do Ministerio. Sí, tamén unha e a Xunta estaba convidada a esa inauguración. Pero bueno, non tiña sistemas de seguridade propios de alta velocidade, que se o RTMS, e incluso os que tiña instalados naquel tramo non tiñas balizas de reducción de velocidade, co cal chegamos á conclusión e o mesmo debate sempre, moi ben, hubo unha responsabilidade individual, vale, pero eu como cidadán que fui un usuario dese tren e teño empregado ese tren, quero pensar que máis alá da responsabilidade individual, os sistemas que me dixeron que ia haber
Os hai, e os sistemas polos cales se pagaron, ou que incluso en algúns casos non se pagaron por recortes económicos que están absolutamente documentados. E que a opinión pública mercamos como certos e como existentes. Ao final venderonos un tren que non tiñamos, un modelo que non tiñamos, con responsabilidades compartidas. Isto non é ningún delirio de ningún constructo, e logo os sistemas de reducción de velocidade ou de seguridade non existían, estaban ausentes, co cal aí hai responsabilidades colectivas. Enseguida te escoito, Pilar, pero vamos a avanzar un pouco máis en lo que se va a poder ver el sábado, porque hablábamos de las tesis de Pablo González sobre la importancia que tiene esta grabación de la caja negra, pero queréis también deteneros en la situación actual de las víctimas. Se habló muchísimo, como dice el tópico horrible, corrieron ríos de tinta sobre la situación de las víctimas inmediatamente después del accidente. En un momento determinado prácticamente han desaparecido de la opinión pública, pero siguen ahí, y muchos de ellos en una situación mala. Vamos a detenernos primero en algo bueno, que tiene que ver con el accidente y que se llama seguros, responsabilidad de Renfe y de Adif en este accidente. ¿Cómo está este asunto, Gladys? Y yo creo que además deberíamos ubicarnos porque las víctimas, por desgracia, fueron las protagonistas de todos esos días y semanas, pero ellos hablan a día de hoy de sentirse realmente abandonados. Yo creo que deberíamos situarnos porque son personas que muchas por suerte se están recuperando físicamente, a muchos le quedan incluso años de recuperación para volver a ser quienes eran, pero que no lo están consiguiendo, es lógico, no han pasado ni 90 días, no consiguen cerrar sus heridas psicológicas. Dicen que a día de hoy viven entre una avalancha de datos, una avalancha de información en la que a ellos su principal objetivo es recuperarse. Y una de esas avalanchas y de aspectos que no tienen claros está en el tema de los seguros. Ellos saben a día de hoy, muchos están en la asociación de víctimas, que pueden acceder a un anticipo económico porque tienen muchísimos gastos para tratarse, para desplazamientos médicos, para tratamientos médicos, pero lo que muchos no saben es que ellos tienen que pedir ese anticipo. A esto se suma que, por supuesto, Renfe y Adif tienen sus seguros, los de Adif no están muy claro cuáles sean esas pólizas, pero hay un dato muy curioso en las pólizas que sí tiene Renfe, que el famoso SOBI, el seguro obligatorio de viajeros, lo publicaba La Voz hace tan solo unos días, está rigiendo los baremos para adelantar esas indemnizaciones, para pagar esas indemnizaciones, los baremos son del año 1989. O sea que mientras el precio de los billetes sí se fue adaptando al coste de la vida, claro, el precio de las indemnizaciones se quedó congelado en el año 89, con lo que ello supone. Claro, ellos dicen que sí que ha avanzado mucho la vida, han pasado 24 años, esas indemnizaciones no se han adaptado al IPC y nuestro seguro, que es el billete que llevamos en el tren, ha subido hasta 11 veces. Existe una normativa de seguros de viajeros que la propia ministra reconoció recientemente aquí en V Televisión que no está adaptada al coste de la vida actual, ¿no? Data de 1989, por lo tanto las indemnizaciones son absolutamente ridículas, ¿no? Está claro que no solo va a cambiar la seguridad ferroviaria, sino todo el régimen de defensa de los viajeros en el ámbito ferroviario y probablemente en el ámbito viario, y en el aéreo, por ejemplo, ya cambió en su momento, ¿no? A raíz del accidente de Spanair. Claro, no olvidemos que, bueno, que en este tren viajaban personas ya con una cierta edad, que tenían una dependencia y una autonomía personal y total, y este accidente le ha ocasionado, bueno, pues quedarse en un sillón, en una cama, y lo que antes no necesitaban, ahora sí lo necesitan. Se están necesitando ayudas de varios tipos, un anticipo puramente económico y anticipo para atender necesidades de sanitaria, de transporte, de ayuda personal. Que tengas que presentar un montón de documentación, de tickets, facturas, y que tengas que ser tú el que solicites la indemnización, no la indemnización, sino el adelanto. No digo que no sea así como tenga que ser, pero desde luego es absurdo. Pero creo que una indemnización estándar sí que puedes darla. Todos los accidentados tienen gastos, absolutamente todos. No es grato porque no sé qué, fíjate, es una tontería, pero yo no sé qué valor tiene mi dolor. Porque para mí es muchísimo por lo mal que lo está pasando. No sé qué valor tiene mi dolor, yo creo que remueve o debería remover algunas cabezas, declaraciones como esta. Vamos a seguir removiendo cosas, Gladys, porque nos vas a adelantar también cosas que os han ido contando en estos días algunas de esas víctimas, y la verdad es que ponen los pelos de punta, Gladys.
Sí, reconocemos que esta es la parte que nos ha costado y que más nos ha costado y la que más nos ha sorprendido, porque son muchos los que han querido hablar con Informe en V y yo desde aquí les quiero agradecer, en el nombre de todo el equipo, su generosidad, porque se han enfrentado a entrevistas muy largas, a charlas muy largas en las que pues, han reconocido que ellos físicamente mejoran, pero a nivel psicológico les está costando muchísimo. Están recordando y han recordado para nosotros, este es solo un extracto de lo poquísimo que se va a poder, de lo mucho que se va a poder ver el sábado, de sus recuerdos de cómo fue aquel 24 de julio. De verdad, la sensación de cuando vuelca, se va la luz y empezamos a meter las piedras de los raíles, entraban como si fuesen balas. Balas, al ir arrastrándose, levantaban las piedras. Horroroso. Y la experiencia de ver todos los muertos que vi y otras cosas que vi por ahí, eso no se olvida. Creo que he sido, ya no voy a decir la única, porque han transcurrido ya 2 meses y medio, ¿no? Pero sí la primera persona, el primer afectado, que antes de que transcurra un mes he vuelto a coger un Albia. Y decir que efectivamente la reacción al entrar en ese vagón fue inmediatamente salir otra vez fuera de él. Me temblaban las piernas, me empezaban a sudar los brazos y bueno, el ver aquel vagón como en su día lo vi y me monté en ello, bueno, pues me causó un impacto muy fuerte. A mí quien me encontró en el vagón fue un bombero. Y recuerdo como decía, a mí, claro, por el traumatismo torácico que tuve, a mí me dolía muchísimo al respirar y me costaba mucho y no podía gritar, ¿no? Yo oía a la gente gritar y digo, pues yo grito también, aunque estaba en shock y no sabía muy bien por qué. Y como no podía, levanté una mano. Entonces vino, se acercó, me dio la mano y me dijo, no te preocupes, ya estamos aquí. Y yo recuerdo que no le solté la mano. Yo pensé, pues ya que estás aquí, aquí no me dejas. Recuerdo la atención de los vecinos de Angrois, cuando estaba, no sé si era tirada en un campo o qué era, y recuerdo las gotas de lluvia cayéndome en la cara. Empezaba a llover y recuerdo el cielo gris y las gotas de lluvia. En fin, creo que hay pocas cosas que añadir. Y que ellos piden, por favor, que non les olvidemos. Alguna apostilla? Eu penso que hai unanimidade absoluta por parte de todo o mundo en desexarmos e pedirmos que isto endexamais volva a pasar, volva a acontecer. Tal unanimidade tamén se produciu após o Prestige. Tal unanimidade tamén se produciu após o Mar Exeo e outras moitas catástrofes e desastres que ou ben acreditamos en que somos obxecto dunha praga bíblica, cousa que penso que non é moi racional, ou en que é produto da casualidade, que penso que tampouco. Entón, a pregunta en termos estritamente políticos que fago é a seguinte. Todos os datos apontan a que isto podería terse evitado se houvese o desembolso ou o investimento correspondente, se houvese, no seu caso, separación de buques con mercadorías tan contaminantes e perigosas como as que provocaron esas catástrofes. Entón, iso significa, lévanos da mao a seguinte consideración: que papel ocupa Galiza, políticamente falando, dentro do Estado español e dentro de Europa? E entón iso non é unha cuestión de Bueno, dejamos esta pregunta abierta. Gladys, enhorabuena por anticipado. Seguro que el programa va a ser interesantísimo, lo que contéis este próximo sábado, 10 menos 20. A las 10. 10 de la noche, perdón. 10 la hora del 10 de la noche. Hay que estar antes allí. 10 de la noche el sábado. A las 10, Les digo, esto es simplemente un aperitivo de todo lo que se podrá ver en este informe en V. Y esperamos resolver muchas de las incógnitas. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad. Todavía tenemos muchísimos argumentos. Esta teima ya permanente del ministro Cristóbal Montoro para tratar de convencernos de que esto está estupendamente montado. Hablaremos también de la excarcelación de la etarra Inés del Río y conversaremos telefónicamente con un diputado que va a dejar de serlo con carácter inmediato. A la vuelta de publicidad.